Llovía a cántaros por la noche, solo en una carretera desierta. De repente apareció una sombra, pero no había sombra. ¿Qué está sucediendo? Esta aterradora historia te erizará los pelos de la nuca. Me gusta y suba ahora para descubrir este misterio espeluznante. Soy conductor de taxi y anoche llevé a un pasajero que no existe. Soy taxista en la colorida pero misteriosa ciudad de Bogotá. Anoche experimenté algo que incluso ahora, cuando lo pienso, todavía me estremezco. Le Vaba, un pasajero inexistante. Bogotá de noche, bajo la lluvia constante, se convierte en otro mundo, un mundo de oscuridad y soledad. Bogotá ya no es una ciudad vibrante y bulliciosa durante el día, ahora está inmersa en una atmósfera tranquila y pesada. La lluvia caía incesantemente, pesadas gotas golpeaban continuamente el techo de mi viejo taxi Daewoo Cielo, creando una canción triste y monótona. El viento silbaba por las calles desiertas, llevando aire frío y húmedo a todos los rincones del coche. Conduzco lentamente por el antiguo barrio de Candelaria, el corazón de Bogotá. Las calles pavimentadas estaban empapadas por la lluvia, reflejando las luces de neón parpadeantes de las tiendas cerradas, creando largos y distorsionados rayos de luz que danzaban a través de la calle. Las casas coloniales con balcones de madera tallada intrincadamente, que originalmente tenían una belleza antigua, ahora están escondidas en la oscuridad, volviéndose aún más desoladas y misteriosas. Unas cuantas luces amarillas brillaban en las raras ventanas, como ojos tristes mirando hacia la noche. Dentro del taxi, el espacio reducido se volvió aún más sofocante debido al olor a humedad que no se había eliminado durante mucho tiempo, mezclado con el leve olor a cigarrillos que fumaba a menudo cuando estaba estresado. Me apreté mi vieja chaqueta de cuero alrededor de mi cuerpo, tratando de ahuyentar el frío que penetraba profundamente en cada fibra de mi cuerpo. La vieja calefacción del auto funcionaba de manera intermitente, emitiendo solo una débil corriente de aire caliente, insuficiente para disipar el frío del auto. Miré el reloj en el tablero. 2:17 nachts. La aguja del gas hace tiempo que tocó la línea roja. Una larga jornada laboral está por terminar, pero el dinero ganado aún no alcanza para cubrir las necesidades mínimas de la familia. Sentirme preocupado e inseguro por el dinero es como una pesada carga sobre mis hombros. Suspiré, frotándome las manos entumecidas por el frío. De repente, en el silencio de la noche, la campana que anunciaba un nuevo viaje sonó desde el teléfono montado en el tablero, rompiendo la atmósfera tranquila. Me sobresalté, mi corazón latía con fuerza. Miré la pantalla del teléfono. Punto de recogida, cementerio central. Una repentina ráfaga de aire frío recorrió mi espalda, haciéndome temblar. ¿Cementerio? ¿A esta hora? Detuve el auto cerca de la acera, mirando la pantalla del teléfono, como si no pudiera creer lo que veía. El cementerio central, un lugar que ya estaba lleno de tristeza y horror durante el día, ahora, bajo la noche y la lluvia, se vuelve aún más aterrador que nunca. De repente me vinieron a la mente historias de fantasmas y rumores sobre fantasmas deambulando por los cementerios que mis colegas a menudo se contaban entre sí. Recuerdo la historia del taxista que se llevó a un pasajero que desapareció justo frente a la puerta del cementerio, o la historia de los gritos lastimeros que salían de las tumbas por la noche. Me invadió una vaga e indescriptible sensación de miedo. La mano que sostenía el volante empezó a temblar. Sentí un sudor frío brotar de mi frente. La razón me dice que debería negarme a hacer este viaje. Puedo utilizar la excusa del coche averiado o cualquier otro motivo para negarme. Pero luego pensé en mi esposa y mi pequeña hija esperándome en casa. Pienso en las facturas de luz, agua y alquiler que esperan ser pagadas. Suspiré de nuevo, un profundo suspiro. No puedo perder ninguna oportunidad de ganar dinero, incluso si eso significa conducir hasta el cementerio a las 2 de la madrugada. Toqué temblando la pantalla con el dedo, aceptando el viaje. La aplicación de navegación cobró vida y trazó el camino hacia el cementerio central. Apreté con más fuerza el volante y dejé que el auto rodara lentamente. Los faros del coche brillaron en la noche oscura, atravesando la lluvia y la oscuridad. Conduje por calles desiertas, siendo solo el sonido de la fuerte lluvia y el sonido del motor del coche los únicos sonidos que rompían la aterradora quietud de la noche.
Cuanto más me acercaba al cementerio, más incómodo me sentía. Filas de altos y viejos árboles se alinean a ambos lados de la carretera. Su exuberante follaje se agita con el viento como fantasmas extendiendo sus brazos, esperando agarrar a cualquiera que pase. La puerta del cementerio apareció ante mis ojos, oscura y fría bajo la farola amarilla. Un viejo y deslustrado cartel con las palabras Cementerio Central apareció débilmente bajo la lluvia. Detuve el auto a poca distancia de la puerta. Mi corazón latía con fuerza como si quisiera saltar de mi pecho. Al mirar hacia el interior a través de la valla de hierro, solo vi hileras de lápidas grises y estatuas de piedra de ángeles que permanecían en silencio en la oscuridad, como fantasmas sin alma. Una sensación fría y espeluznante me envolvió, haciéndome sentir como si alguien estuviera respirando en mi nuca. Pensé para mis adentros, este será definitivamente el viaje más extraño y aterrador en toda mi carrera como taxista. Rezo para que todo esté bien. Finalmente llegué a la puerta del cementerio central. Desde lejos, bajo las farolas amarillas, vi una figura parada y esperando. Mi corazón latía con fuerza como si quisiera saltar de mi pecho. Una sensación indescriptible de inseguridad surgió y se extendió por todo mi cuerpo. Reduje la velocidad y me acerqué lentamente. El sonido de los neumáticos chirriando sobre la superficie mojada de la carretera se escuchó claramente en la noche tranquila. A medida que me acercaba, podía ver al hombre con mayor claridad. Estaba al pie de un gran árbol viejo, con las delgadas ramas extendidas como brazos fantasmales. Las hojas mojadas temblaban con el viento frío. La lluvia seguía cayendo fuerte, gotas frías de agua golpeando mi cara a través del hueco en la puerta de vidrio. Pero a él no parecía importarle en absoluto, todavía parado como una estatua de piedra, inmóvil bajo la lluvia. Llevaba un viejo traje negro, roto en algunos lugares. Su abrigo empapado de lluvia se pegaba fuertemente a su cuerpo, dejando al descubierto su cuerpo flaco y acurrucado. El paraguas negro cubría la mayor parte de su rostro, dejando al descubierto solo una barbilla afilada y labios fuertemente fruncidos. El paraguas se sacudía ligeramente con cada viento, creando sombras parpadeantes en el suelo, asustándome aún más. Su apariencia era terriblemente quieta, como si no fuera una persona viva, sino un fantasma que acababa de emerger de la oscuridad. Detuve el coche a unos metros de él, intentando mantener una distancia de seguridad. Apagué los faros, dejando solo las débiles luces de navegación amarillas, que iluminan tenuemente su rostro, aumentando el misterio. Bajé un poco la ventanilla, tratando de mantener mi voz tranquila, aunque mi voz era un poco temblorosa. «Buenas noches, señor». El hombre no respondió de inmediato. No pareció escuchar nada de lo que dije. Todavía estaba quieto, con la cabeza ligeramente inclinada y el paraguas oscureciendo su rostro. Pasaron unos segundos en un pesado silencio. Entonces, de repente, giró lentamente la cabeza hacia mí, con un movimiento lento y pesado, como si una fuerza invisible lo empujara hacia atrás. La forma en que giró la cabeza me hizo sentir como si el tiempo se detuviera. Una sensación de extrema inquietud me envolvió. Cuando su rostro apareció bajo la farola, quedé horrorizado. La sangre de mi cuerpo pareció congelarse. Su piel era pálida, casi transparente, como si no circulara sangre por debajo. Sus ojos eran oscuros, profundos, hundidos en sus órbitas, mirándome con una mirada vacía y sin vida. En esos ojos no había vida, ni emociones, solo un vacío frío y desconocido, como dos agujeros negros absorbiendo luz. Sentí una ráfaga de aire frío golpear mi cara, a pesar de que la ventanilla del auto solo estaba bajada un poco. El olor a tierra húmeda y un indescriptible olor a pescado entró por mi nariz, provocándome náuseas. Un miedo extremo brotó dentro de mí, un miedo primario e instintivo. Quería pisar el acelerador y salir corriendo de inmediato, quería salir de este lugar lo más rápido posible, pero mis pies se sentían como si estuvieran pegados al piso del auto, sin poder moverme. Sentí como si estuviera siendo hipnotizada por los ojos de ese hombre, atraída hacia el espacio desconocido en sus ojos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió levemente, un movimiento lento y pesado, como si fuera un gran esfuerzo para él. No dijo una palabra. Caminó lentamente hacia mi auto,
Sus pasos eran pesados y lentos, como si llevara una carga invisible. Cada uno de sus pasos resonó en la tranquila noche lluviosa, creando un sonido constante e inquietante, como los pasos de la muerte. A medida que se acercaba al coche, pude ver los detalles de su rostro con mayor claridad. Profundas arrugas se alineaban en su frente y las comisuras de sus ojos, venas azules sobresalían en sus sienes, leves moretones en su cuello. Su rostro estaba demacrado y delgado, como si acabara de sufrir una enfermedad grave o un dolor extremo. Su cabello estaba gris, desordenado y pegado a su frente debido a la lluvia. Unas gotas de lluvia corrieron por su rostro, como lágrimas frías. Abrió la puerta del auto y se sentó en el asiento trasero. Cuando se sentó, sentí que el auto se inclinaba un poco, pero no significativamente. Esto me confunde aún más. Un hombre tan delgado no podría haber pesado tanto como para que el coche pudiera inclinarse. Pero eso no es tan importante como la sensación fría y espeluznante que se extiende por todo el coche. Lo miré por el espejo retrovisor. Sus ojos todavía miraban a lo lejos, sin rumbo, sin centrarse en ningún punto. Él no dijo nada, solo se quedó sentado en silencio como una estatua. El aire dentro del coche se volvió pesado y frío, dificultando la respiración. Sentí una inseguridad indescriptible, como si una mano invisible apretara mi corazón. Tragué fuerte, tratando de recuperar la compostura. Sabía que tenía que llevarlo a la dirección que figuraba en la aplicación. Pero en el fondo sentí que algo andaba mal. Algo está muy mal. Pisé el acelerador, el coche vibró ligeramente y se alejó lentamente, saliendo de la fría puerta del cementerio. El sonido del motor del automóvil resonó con fuerza en la tranquila noche lluviosa, rompiendo el aterrador silencio de ese momento. El sonido del motor no era tan suave como de costumbre, pero sonaba lento y laborioso, como si el auto mismo sintiera la pesadez de la atmósfera dentro del auto. Miré por el espejo retrovisor. El hombre seguía sentado como una estatua, sin moverse. Sus ojos seguían mirando al frente, a través de la espesa lluvia, pero claramente no estaban enfocados en ningún punto. No podía ver la expresión de su rostro porque el paraguas aún lo ocultaba en su mayor parte, dejando al descubierto solo su barbilla puntiaguda y sus labios fuertemente fruncidos. El paraguas se sacudía ligeramente con cada golpe del auto, creando sombras parpadeantes en el espejo retrovisor, haciéndome aún más insegura. Me concentré en conducir, sosteniendo el volante con ambas manos, tratando de disipar las emociones negativas que me cubrían. Me dije a mí mismo que simplemente estaba cansado y estresado, que todo estaría bien. Pero cuanto más lo intentaba, más insegura me sentía. El aire en el auto era pesado y frío, dificultando la respiración, como si hubiera una presión invisible presionando mi pecho. Sentí como un aire frío me cubría, penetraba cada músculo, haciéndome temblar continuamente. Me apreté más la desgastada chaqueta de cuero, pero todavía no podía disipar el frío intenso. El sonido de la lluvia seguía cayendo, pesadas gotas de agua golpeaban continuamente el techo del coche, creando un sonido constante y triste, como un coro inquietante. El sonido de los neumáticos chirriando sobre la superficie mojada de la carretera, el sonido del viento silbando entre los árboles a ambos lados de la carretera, todos esos sonidos se volvieron más claros que nunca en el espacio tranquilo. Me sentí como si estuviera completamente aislado del mundo exterior. Solo quedábamos yo, el auto y el hombre misterioso detrás de mí. Intenté encender la radio, esperando que la música disipara esa atmósfera tensa, aunque sabía que esa esperanza era muy escasa. Giré el mando, pero de la vieja radio solo salían ruidos molestos. Las ondas de radio eran débiles en la noche de tormenta y parpadeaban como fantasmas. Apagué la radio, el silencio volvió a envolver el espacio, volviéndose aún más pesado y aterrador. Este silencio no es un silencio ordinario, sino un silencio de muerte, cargado de cosas que no se pueden decir. Miré hacia atrás por el espejo retrovisor. El hombre todavía estaba sentado así. No podía decir que estaba pensando, que estaba mirando. Su silencio me inquietó aún más, como si ocultara algún terrible secreto. Me sentí observado por una mirada invisible y penetrante. Intenté evitar mirar por el espejo retrovisor,
pero luego no pude resistir la tentación de mirar hacia atrás. De repente, mientras me concentraba en conducir, sentí un viento frío que soplaba en la nuca, haciendo que se me erizara el vello de la nuca. Me sobresalté y temblé violentamente. Rápidamente miré por el espejo retrovisor. El hombre seguía sentado quieto, sin moverse en absoluto, el paraguas aún oscurecía su rostro. Entonces, ¿de dónde viene ese viento frío? Se cerraron las ventanillas del coche y se apagó el sistema de ventilación. Miré a mi alrededor, revisé minuciosamente, pero no vi nada inusual. Un sentimiento de pavor extremo brotó dentro de mí, un miedo primario e instintivo, como si estuviera enfrentando algo más allá de la comprensión humana. Sentí como si hubiera otra presencia en el auto, una presencia fría e invisible, mirándome. Intenté mantener la calma, diciéndome que estaba demasiado estresada, que mi imaginación dibujaba cosas que no eran reales. Pero el sentimiento de inseguridad todavía no desapareció, sino que aumentó día a día, como una ola subterránea rodando en mi corazón. La distancia hasta la dirección que figuraba en la aplicación parecía más larga que nunca, como si el camino nunca terminara. Cada momento que pasa es pesado y estresante, como una tortura. Me sentí como si estuviera conduciendo en un sueño horrible del que no podía despertar. Solo espero llegar rápidamente a mi destino, escapar de esta atmósfera sofocante y aterradora, escapar de la misteriosa presencia detrás de mí. Después de un viaje aparentemente interminable, transcurrido en un profundo silencio y absoluta inquietud, finalmente vi la dirección en la aplicación de navegación. No era un edificio alto, ni una calle muy transitada, ni siquiera una casa corriente. Es un gran terreno baldío, ubicado en lo profundo de un parque industrial abandonado, lejos del ruidoso centro de la ciudad. Cuando las luces del auto iluminaron el viejo y oxidado cartel que decía Parque Industrial X, sentí una brisa fría recorrer mi espalda. Este lugar ha estado abandonado durante mucho tiempo. La gente local a menudo cuenta historias sobre accidentes laborales y almas perdidas. Fábricas viejas y destartaladas, con paredes manchadas de musgo y ventanas vacías como cuencas profundas de los ojos, se alzaban erguidas en la oscuridad, recortadas contra el oscuro cielo nocturno. Cercas de hierro oxidadas rodean el terreno, grandes puertas de hierro crujen con el viento frío, creando sonidos espeluznantes, como gemidos quejumbrosos. A lo lejos, podía ver montones de chatarra y máquinas oxidadas que yacían silenciosamente en la oscuridad, como los huesos secos de una industria muerta. Reduje la velocidad y entré lentamente al camino de tierra que conducía hacia la tierra. El camino es accidentado, lleno de baches y grava, y los charcos de agua que quedan después de la lluvia reflejan las luces de los autos de manera distorsionada, creando imágenes extrañas y parpadeantes. A ambos lados de la carretera hay arbustos de maleza, más altos que la cabeza de una persona, y señales de advertencia viejas y deslustradas cuyas palabras se han desvanecido con el tiempo, dejando solo dibujos aterradores de calaveras y tibias cruzadas. La sensación de inseguridad dentro de mí aumentó, como una bestia feroz que acecha en la oscuridad. Este no es un lugar donde la gente suele ir a las 3 de la madrugada, a menos que tengan algún propósito siniestro. Detuve el auto frente a un gran espacio vacío, rodeado de paredes de concreto desmoronadas. Las paredes desconchadas revelaban los ladrillos rojos del interior. Las luces de los coches brillan en las paredes moteadas. Extraños grafitis y formas fantasmales aparecen tenuemente en la oscuridad, como fantasmas tentadores. Sin luces, sin gente. Solo se oía el sonido de la fuerte lluvia que caía, el sonido del viento silbando a través de las ventanas rotas de las fábricas abandonadas y el aterrador crujido de las puertas de hierro oxidadas. Un olor a humedad y a pescado entró en mi nariz y me provocó náuseas. Miré por el espejo retrovisor. El hombre todavía estaba sentado, el paraguas aún ocultaba su rostro. No sé si se dio cuenta de que ese era su destino o si estaba inmerso en otro mundo. Tragué fuerte, tratando de recuperar la poca calma que me quedaba. Me di vuelta y lo miré con la voz temblorosa. «Ya llegamos, señor». Tan pronto como terminé de hablar, sucedió algo extraño, algo aterrador. El paraguas que sostenía el hombre bajó lentamente, lenta y pesadamente, como si una mano invisible lo controlara.
Podía ver su rostro claramente bajo las luces del auto. Su piel todavía estaba pálida, casi transparente, sus ojos todavía estaban oscuros y vacíos, pero había algo diferente, algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una sonrisa apareció en su rostro, una sonrisa suave y fría que me hizo estremecer hasta la médula. Esa sonrisa no traía un sentimiento de calidez o amistad, sino por el contrario, exudaba muerte, una amenaza invisible, como una maldición. Y entonces, sucedió lo más horrible, algo que nunca olvidaré por el resto de mi vida. Cuando miré más de cerca el rostro del hombre, me di cuenta que no tenía sombra. Las luces del auto brillaron directamente hacia él, iluminando claramente cada detalle de su rostro y su traje negro mojado, pero sin crear ninguna sombra en el asiento del auto, en el piso o en cualquier parte del auto. Miré hacia el piso del auto, miré detrás de mí, miré hacia el techo y escaneé cada rincón del auto. No había ninguna sombra, como si él no existiera en este mundo físico. Un terror absoluto, un terror primordial, me envolvió, devorando toda razón. Sentí como si la sangre de mi cuerpo se hubiera congelado. Mi corazón dejó de latir por un largo momento. Lo sé, en el fondo, sé que estoy enfrentando algo más allá de la comprensión humana, algo que no es de este mundo, algo de otro mundo, un mundo de oscuridad y muerte. El hombre todavía mantenía una sonrisa fría y suave en sus labios, mirándome con ojos vacíos y sin vida. Levantó lentamente la cabeza, sus ojos me miraron directamente a los ojos, penetrando en lo más profundo de mi alma. En esos ojos vacíos vi una luz fría, una luz aterradora, como el fuego ardiente del infierno. No puedo más, no puedo quedarme aquí ni un momento más. Dejé escapar un grito que atravesó la noche tranquila. Pisé el acelerador, el auto se alejó a toda velocidad en la noche lluviosa, dejando atrás al hombre y el desolado terreno baldío, dejando atrás el horror que acababa de presenciar. No sabía hacia dónde corría, solo sabía que tenía que escapar de ese lugar, escapar de esa presencia horripilante, escapar de esta obsesión horripilante. Pisé el acelerador, el coche saltó como un animal herido y se alejó a toda velocidad bajo la lluvia torrencial, dejando atrás la tierra desolada y la horripilante figura del hombre sin sombras. El rugido del motor atravesó la noche tranquila, el sonido de los neumáticos chirriando sobre la superficie mojada de la carretera, el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas, creando una mezcla caótica de sonidos que resonaban en mi cabeza, como golpes de martillo golpeando la membrana. No sé hacia dónde corro ni me importa hacia dónde voy. En mi mente ahora mismo solo había un pensamiento. Escapar de ese lugar, lo más lejos posible, lo más rápido posible. Mis manos temblaban al agarrar con fuerza el volante, el sudor frío empapaba mis palmas, haciéndome sentir como si estuviera a punto de perder el control del auto. Mi pie permaneció quieto en el pedal del acelerador, el coche circulaba a una velocidad vertiginosa, superando el límite permitido. Seguí mirando por el espejo retrovisor, pero solo vi la oscuridad total de la noche y las borrosas luces de la calle, que se arrastraban bajo la lluvia como rayos de lágrimas. Estaba tan asustado que no me atrevía a pensar en lo que acababa de ver. La imagen del hombre sin sombra, su fría sonrisa y sus ojos vacíos rondaban mi mente, persistiendo como un fantasma, negándose a dejarlo ir. Cada vez que cierro los ojos, esa imagen aparece claramente, sobresaltándome. Traté de calmarme, diciéndome que estaba demasiado nervioso, que me había equivocado debido a la poca luz y la fuerte lluvia. Intenté encontrar una explicación lógica, una explicación científica a lo que acababa de presenciar. Pero sabía, en el fondo, que no estaba equivocado. Lo vi claro, no hubo ningún error. Ese hombre no era humano, había algo muy inusual en él. El miedo se apoderó de mí, un miedo primario e instintivo, como si estuviera enfrentando algo más allá de la comprensión humana. Pero al mismo tiempo, también surgió en mi corazón una extraña curiosidad, un impulso irresistible. Quería saber quién era ese hombre, porque estaba en un lugar tan desolado en medio de la noche y porque no tenía sombra. Pero también tenía miedo de la respuesta, miedo de lo que podría descubrir si profundizaba más. El miedo y la curiosidad tiraron de mi corazón, creando una feroz guerra interna. Reduje la velocidad,
El auto disminuyó lentamente la velocidad y finalmente se detuvo al costado de la carretera. Seguí mirando por el espejo retrovisor, inconscientemente, como hipnotizado. No pude resistir la tentación de mirar hacia donde acababa de salir. Luego, cuando el auto acababa de pasar una curva cerrada, la tierra desolada apareció detrás, asomando bajo la lluvia. Y vi algo que me aterrorizó hasta la médula, algo que nunca olvidaré por el resto de mi vida. Desde el terreno baldío, justo donde acababa de detener el auto, de repente estalló una luz blanca que atravesó la noche oscura, iluminando todo el cielo nocturno. Esa luz no era una farola, ni era la luz de ningún edificio, sino una luz extraña, fría, aterradora, como la luna llena pero 1000 veces más fuerte, muchas veces más fuerte que cubre todo el páramo. En esa luz blanca, vi claramente la silueta del hombre. Todavía estaba parado en el mismo lugar donde había detenido el auto para que saliera, pero esta vez ya no sostenía el paraguas negro. Levantó su rostro hacia el cielo, como si recibiera la luz blanca que brillaba directamente sobre él. Y cuando esa luz lo envolvió, vi claramente, estaba desapareciendo. Poco a poco, la silueta del hombre se fue desvaneciendo y desapareció por completo en la luz blanca. Era como si estuviera siendo absorbido por el cielo o derretido en el espacio. En apenas unos segundos desapareció por completo, como si nunca hubiera estado allí. La luz blanca también desapareció, tan repentinamente como apareció, dejando la noche oscura y la tierra desolada tranquila y fría bajo la lluvia. Me estremecí, todo mi cuerpo temblaba como una hoja al viento. Sentí una ráfaga de aire frío recorrer mi columna, haciendo que se me erizara el vello de la nuca. Sabía, sin duda, que había sido testigo de algo que estaba más allá de los límites de la ciencia y de la razón, algo que pertenecía al mundo espiritual, al mundo del misterio y del misterio. No sé qué pasará después, no sé si volveré a ver a ese hombre, pero una cosa sé con seguridad. Esta noche terrible, será una noche que nunca olvidaré. Siempre será una cicatriz en mi mente, una obsesión horrible que me perseguirá durante toda mi vida. Después de esa terrible noche, mi vida tomó un rumbo completamente diferente, como si una mano invisible me hubiera cogido y me hubiera colocado en una extraña realidad. Ya no soy un conductor nocturno normal que lucha por ganarse la vida en carreteras conocidas. Me he convertido en alguien que carga con un terrible secreto, una carga que no se puede compartir, una profunda cicatriz que no se puede borrar de mi alma. Cada vez que cae la noche y la oscuridad lo cubre todo, siento una inseguridad indescriptible, una sensación de frío que recorre mi columna, como si un ojo invisible me observara desde dentro. Ya no me atrevo a conducir solo de noche. Las luces parpadeantes de la calle, las sombras parpadeantes de los árboles al costado de la carretera, todo se convirtió en imágenes aterradoras que me recordaron esa terrible noche. Incluso durante el día, cada vez que accidentalmente miraba por el espejo retrovisor, me sorprendía y mi corazón latía salvajemente, como si el hombre sin sombras todavía estuviera sentado detrás, con una sonrisa fría y una luz brillante en los ojos. Intenté contar la historia a algunos amigos cercanos, las personas en las que más confiaba. Pero todos me miraron con recelo, incluso con lástima. Pensaron que estaba demasiado cansado por los largos viajes nocturnos, que estaba imaginando cosas debido al estrés y la falta de sueño. Me aconsejaron descansar un rato, viajar a algún lugar para relajarme o acudir a un psicólogo si fuera necesario. También me pregunté, me cuestioné miles de veces, si realmente lo vi mal o no, si todo era solo una pesadilla creada por mi rica imaginación. Pero cada vez que recuerdo su rostro pálido como un cadáver, su sonrisa fría, escalofriante, y sobre todo la espantosa verdad de que no tenía sombra, un detalle inconfundible, sé que nunca imaginé. Esa es la verdad, una verdad horrible que he presenciado con mis propios ojos. Conocí ese parque industrial abandonado. Busqué información en internet y pregunté a la gente local que vivía cerca de esa zona. Dijeron que ese lugar alguna vez fue un bullicioso parque industrial, pero después de una serie de graves accidentes laborales en los que murieron muchos trabajadores, el parque industrial ha sido cerrado y abandonado desde entonces. Hay muchos rumores sobre almas deambulando por la zona, gritos lastimeros en la oscuridad de la noche, sombras blancas merodeando en fábricas abandonadas.
Algunas personas también cuentan historias extrañas y fenómenos sobrenaturales que han presenciado allí, cosas que la ciencia no puede explicar. Esas historias me confundieron y asustaron aún más, como si me estuvieran arrastrando a un vórtice de misterios y lo sobrenatural. Intenté olvidarlo todo, intenté vivir una vida normal como antes. Me concentro en el trabajo, paso tiempo con familiares y amigos, tratando de llenar el vacío de mi alma con actividades diarias. Pero sé que nunca olvidaré esa terrible noche. La imagen del hombre sin sombras, la luz blanca y su extraña desaparición me perseguirán para siempre. Un recordatorio constante de otro mundo, un mundo que no puedo entender. Sí, un mundo más allá del control humano. Tiempo después decidí dejar mi trabajo como conductor nocturno. Una decisión difícil pero inevitable. No puedo continuar más con este trabajo. No puedo soportar esa horrible obsesión ni un momento más. Cada vez que me siento al volante siento una presión invisible en el pecho. Un miedo invade mi mente. Pasé a un trabajo de oficina normal, trabajando durante el día y volviendo a casa por la noche. Mi vida se volvió aburrida y aburrida, carente de aventuras y nuevas experiencias, pero al menos ya no tenía que enfrentar mis miedos todas las noches, ya no tenía que mirar por el espejo retrovisor con una obsesión permanente. Sin embargo, por mucho que lo intenté, aunque cambié de trabajo y de estilo de vida, todavía no podía deshacerme por completo de esa obsesión. Cada vez que llueve mucho, cada vez que veo accidentalmente un paraguas negro en algún lugar, cada vez que paso por un terreno baldío por la noche, recuerdos horribles regresan, tan vívidos como si acabaran de suceder, haciéndome temblar y sentirme incómodo. Sé que esa noche me cambió para siempre, dejó una cicatriz indeleble en mi mente. Nunca supe quién era ese hombre, porque apareció esa noche y porque desapareció de una manera tan extraña. Todo sigue siendo un misterio sin respuesta, una pregunta que siempre me persigue, un gran signo de interrogación flotando sobre mi mente. Solo sé que, en este mundo, todavía hay muchas cosas que los humanos no podemos entender, cosas misteriosas y sobrenaturales que exceden los límites de la ciencia y la razón. Y esa noche, accidentalmente toqué una parte de ese mundo, una parte que nunca olvidaré, una parte que cambió mi vida para siempre. Quizás sea un recordatorio de que, además del mundo visible que vemos todos los días, hay otro mundo, un mundo invisible, lleno de misterios y maravillas, que siempre existe paralelo y a veces se cruza con nuestro mundo. Y a veces, accidentalmente nos encontramos con ese momento de intersección, un momento que nos hace darnos cuenta de la pequeñez y finitud del ser humano ante los misterios del universo. Ojalá esta historia te haya traído momentos emocionantes. Si quieres escuchar más historias de terror como esta, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campana de notificación ahora para no perderte las próximas historias de terror.